Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú del Bicentenario nada está dicho. Mediante un decreto supremo publicado ayer, el gobierno aprobó un reglamento que, entre otras medidas, abre la posibilidad de distribuir las vacunas a través del sector privado. Para algunos expertos, con esta ley se puede dejar abierta la ventana a que si es que el Estado no consigue vacunas al momento, el privado las pueda tener. Ciertamente el MINSA, esta tarde, a través de un comunicado, aclaró que el ente rector seguirá siendo el Estado. Y claro, las suspicacias también y algunos cabos sueltos que puede dejar esta norma podría hacer pensar que el privado pueda tener un camino para la distribución de la vacuna, ¿no? Y no se trata tampoco aquello de que si tienes plata te salvas y si no la tienes, a la cola. Sobre este asunto y sobre todo para mirarlo precisamente desde el sector privado, está con nosotros el señor Antonio Prato, quien integra el Comando Vacuna. Luego vamos a conversar con el doctor Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú. Señor Prato, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenas noches. Jaime, buenas noches. Gracias por la llamada. ¿Qué es lo que para usted se está permitiendo con este decreto? Decía yo en la presentación que lo que no debería pasar, ciertamente, es que a través de esta norma o con esta norma, aquellos que tienen un seguro privado puedan dejar el camino del Estado para los que la consiguen a través del Estado. Y no se trata de que por qué el privado sí y el que opta por el camino del sector público no, sino porque no son vacunas pues como la de la influenza, ¿no? Que hay un stock ilimitado, sino aquí justamente hay una ansiedad global por números muy reducidos. ¿Qué es lo que se está permitiendo para usted? Bien, hay que tener en cuenta una cosa. Lo que ha salido ayer ha sido un reglamento de la ley que se publicó el día 18 de diciembre. Sí. Y esa ley, a su vez, modificaba la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, que era la que regía hasta ese momento. Estamos hablando desde noviembre del año 2009. Uh-huh. Si con esa ley hubiera sido imposible importar cualquier vacuna contra el COVID. Para empezar. Sí. ¿Por qué? Porque no son vacunas que han sido aprobadas por sus agencias regulatorias de los países de origen, etcétera, etcétera. No son vacunas que están en etapa de ensayos clínicos y que con las justas han terminado su fase 3. Uh-huh. Entonces, para poder estar alineados con la legislación a nivel mundial, porque todos los países han tenido que hacer lo mismo, han tenido que sacar esta ley del día 18 de diciembre y ayer ha salido el reglamento. Entonces se han modificado una serie de artículos, un par de artículos principalmente, pero no han tocado el tema de quiénes son los que pueden importar medicamentos. Esta es una ley desde el año 2009, como repito, y no han modificado que los que tienen que importar medicamentos son laboratorios farmacéuticos, empresas especializadas en este rubro. Eso no ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha sido que es temporal. Un registro sanitario no te lo van a dar para 5 años, te lo van a dar solamente para 1 año. Uh-huh. Te lo van a dar por medicamentos que estén en fase 3, pero que hayan demostrado eficacia, seguridad, etcétera, y que hayan sido aprobados por sus agencias regulatorias en los países de origen. Eso es lo que han cambiado. Lo que quiero decir es de que no se ha hecho esta ley ad hoc para que los privados puedan importar las vacunas. Ajá, claro, porque allí viene justamente la controversia, ¿no? Y la discusión que se ha producido principalmente a lo largo del día, que los privados y quienes tienen seguro privado van a poder conseguir más rápido, quitándole stock al Estado peruano y por ende rompiendo o trastocando las fases que el MINSA ha publicado hace unos días. Fase 1,
el personal médico, la policía, los militares, los bomberos, Cruz Roja, etcétera. Fase 2, las personas con riesgo mayores de 60 años, etcétera. Y luego las otras personas. Es decir, ¿se trastoca para usted estas fases con la posibilidad que se abre de los privados? No, en absoluto, en absoluto. Eso no va a pasar, por varias razones. La primera, así un privado quiera importar una vacuna, una droguería, un laboratorio farmacéutico, no hay un laboratorio que ya tenga haya terminado fase 3 y que haya tenido una aprobación de su agencia regulatoria. Por ejemplo, hablemos con nombres, Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Sí. Son 3 laboratorios que han terminado fase 3 y que ya tienen la aprobación de su agencia regulatoria. Si un laboratorio privado peruano llama a alguno de estos 3 laboratorios, ni siquiera si les contestan el teléfono van a decir no hay vacunas. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Hace 3 meses o 3 meses, la Universidad de Duke, con la cual seguimos nosotros en contacto y sabemos toda la información que ellos van recopilando, decían que ya habían hace 3 meses 6.500 millones de dosis ya comprometidas, vendidas, pagadas, pero que todavía ni siquiera han sido producidas. Hoy día, a la fecha, hasta esta semana, ya hay cerca de 10.000 millones de dosis que han comprado a todos estos laboratorios, que no solamente que están en fase 3, sino en otras fases un poco más atrasadas, y que ya han pagado y que todavía ni siquiera están producidas y ni siquiera han terminado su fase de investigación clínica. Por lo tanto, así quisiera un laboratorio privado acceder a una vacuna, no va a poder porque no hay vacunas, no hay la oferta hoy día. La demanda es muchísimo mayor que la oferta y eso no va a pasar. Ese es el motivo. Y el segundo motivo es que los laboratorios farmacéuticos que están investigando las vacunas, y por ser un caso de una pandemia tan terrible que no se vio en los últimos 100 años, ellos han tomado la decisión de canalizar la venta de las vacunas a través de los gobiernos. Entonces, ¿cuál sería, si no es lo que la controversia gruesa dice, hasta candidatos presidenciales como la señora Mendoza han dicho que acá hay un desequilibrio, un desbalance, una desproporción, un favoritismo a los privados? Si, tal como usted lo está diciendo, no es eso, entonces, ¿qué cosa le da el reglamento a los privados con respecto a las vacunas? Que en el momento que se haya vacunado a gran parte de la población, ya sea en los diferentes países, yo diría la población mundial, que será hacia finales de este año, cualquier privado probablemente, cuando haya mucho más oferta que demanda, los privados podrán importar y será igual que la influenza. Esperemos que no, porque todavía falta determinar si la vacuna contra el COVID-19 va a durar la inmunogenicidad o los anticuerpos en el organismo después de la vacunación. Va a durar 6 meses, 1 año, 2 años, para sabe. Entonces, el próximo año o dentro de 2 años, cualquier persona va a ser libre de escoger si se vacuna en la posta médica gratis, porque la ley peruana obliga a vacunar gratis, o se va al laboratorio privado del costado y paga 40, 50, 100 dólares para vacunarse. Eso es lo que va a pasar. Entonces, en resumen, lo que yo creo es que cuando se haya vacunado a gran parte de la población a nivel mundial, yo creo que cualquier laboratorio, cualquier empresa va a poder importar. Por ejemplo, lo que sí se debería hacer, quizás explorarlo y sería algo innovador, hacer algo, por ejemplo, como lo que hizo Estados Unidos con las cadenas de farmacias CVS y Walgreens. Hicieron un acuerdo con el gobierno para vacunar a la población de adultos mayores de la tercera edad. Ellos se han comprometido a ir a todos los asilos de ancianos a vacunar a los pacientes de la tercera edad. Por ejemplo, podría ser hacer un acuerdo a nivel del gobierno con gremios, por ejemplo, empresariales en el Perú. Por decir, Sociedad Nacional de Minería. ¿Por qué no agrupan ustedes a todo el personal de toda la industria minera en el país, que
que está yendo a la vena del PBI de la economía peruana. Ustedes ayúdenos a manejar la logística no solamente los trabajadores, sino la zona de influencia de las comunidades aledañas. Y no sé cuántas vacunas necesitan, 500.000, 1 millón de dosis, hagamos un acuerdo, un convenio y ustedes vacunen a ese grupo. Lo propio podría hacerse de repente con otros gremios. Somos testigos nosotros de que la Sociedad Nacional de Industrias, por ejemplo, y otros gremios empresariales están más que dispuestos a apoyar en la logística de la vacunación. Eso podría ser también un tema a explorar con el gobierno, de por qué no apoyar al sector, al gobierno en el tema de la vacunación. Yo creo que es el momento de juntar esfuerzos del sector privado, del sector público y tratar de salir de esto lo antes posible. Es decir, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, no es que el privado va a competir con el Estado en pos de vacunas, quitándole al Estado la posibilidad de vacunar masivamente. Eso no hay forma, Jaime, no hay forma de que pase eso. Por el propio stock. Exacto, porque por el propio stock y por la disposición de los laboratorios internacionales en hacer la distribución de las vacunas de la forma más equitativa posible a nivel mundial, porque estamos en una pandemia que no se ha vivido en los últimos 100 años. Ninguno de los que estamos vivos conocemos una situación con la que estamos viviendo ahora. Y lo que también me parece haber entendido es que esta comercialización de vacunas que harían los privados aquí sería después de la vacunación masiva que hará el Estado, ¿entiendo? Es correcto, sí. No antes. No antes, porque nuevamente no hay forma por las dos razones que te he explicado. No hay forma de que sea antes. Claro, claro. Ahora, ¿cómo observa usted este paso que se ha dado respecto a Sinopharm, a tener un primer lote de vacunas, 1 millón este mes, y evolutivamente poder ir llegando o puedan ir llegando las demás vacunas durante el año, y también AstraZeneca y COVAX Facility? ¿Deberíamos cerrar con otros laboratorios también? Sí, de todas maneras. ¿Y cuán cercano, digamos, lo ve desde su óptica? Bien, si hacemos números, lo que hemos escuchado es que van a llegar, asumiendo que lleguen en enero, febrero y marzo. Aparentemente lo de enero se ha atrasado un poco, pero si llega enero, febrero y marzo, tendríamos 3 millones de dosis para el primer trimestre. Claro. Yo escuché alguna vez a las autoridades decir que en el primer trimestre querían vacunar a 24 millones de personas, lo cual a nosotros me pareció demasiado. Nosotros decíamos que con 7 millones de personas era suficiente para cubrir eso. Entonces, estamos en un déficit para el primer trimestre. Por lo tanto, habría que cerrar de repente. Yo no sé en qué está el tema de Pfizer. Si se pudiera cerrar con Pfizer, de repente, porque ahí hay 1.800.000 dosis más. Si no se puede, ok, no se puede, busquemos otro. Por ejemplo, Johnson & Johnson, sé que ellos van a terminar su estudio fase 3 a mediados de enero, lo van a someter también a la FDA para una aprobación de emergencia rápida, y podría estar la vacuna Johnson & Johnson, que podría ser una dosis que podría estar entre fines de enero, mediados de febrero. Eso podría también ser una alternativa adicional, porque el fuerte de las vacunas, el fuerte de las dosis van a llegar a partir de abril en adelante. Entonces, si quisiéramos en el primer trimestre, tendríamos que cerrar con más laboratorios, que fue lo que dijimos siempre desde un inicio, ¿no? Cerrar con 3 o 4 laboratorios para justamente evitar estas cosas. Si se cayó, se demoró la producción. Eso fue lo que se propuso. Lamentablemente no se consiguió cerrar en el vacunas para el primer trimestre, pero bueno, estamos a tiempo. Yo creo que podemos conseguir algo más. ¿Tienen a la fecha algún tipo de comunicación, coordinación con el MINSA o con el gobierno, tal como se hizo, aunque de una forma distante o magra,
durante el gobierno del señor Vizcarra. Hoy por hoy están también siendo una suerte de equipo externo consultivo al cual eventualmente se le hacen preguntas y sugerencias. No. Nosotros seguimos haciendo lo mismo que hicimos desde junio del año pasado y sencillamente informando lo que sabemos, porque nosotros hemos investigado mucho acerca de las vacunas, hemos estado en contacto con laboratorios, universidades y decimos lo que sabemos. Ahora, bueno, y no es ningún secreto, siempre hemos tenido algún contacto un contacto con Cancillería, con las embajadas, de consultas, etcétera, etcétera. Con el MINSA sí hemos tenido cero, tampoco tenemos ahora ningún contacto. Ahora más bien que se ha creado la Secretaría Técnica adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, que la preside el señor Carlos Neuhaus. Sencillamente con él tenemos algún contacto, pero de la información que siempre hemos tenido con Cancillería. Lo que sí podemos decir es de que confiamos en que el tema, por ejemplo, de la logística está en buenas manos porque él ha formado un equipo importante. Sí, un equipo importante y esperemos que apenas llegue la vacuna sea lo más fluido posible la logística de vacunación, ¿no? ¿Los privados cree usted que están o deberían estar eventualmente dispuestos o deberían colaborar también en esta vacuna o en la masificación, digamos, en la forma de vacunar masivamente, quiero decir, el soporte logístico, los propios voluntarios, instalaciones, establecimientos, lugares abiertos, en fin, se va a necesitar un montón de cosas? ¿Cuál debe ser el apoyo del sector privado en esa línea? Como dije, el sector privado, no desde ahora, sino de hace varios meses, hemos ofrecido abiertamente apoyo en la complementación de cámaras de frío, en apoyos en software de geolocalización, en planificación de la logística de la vacunación en sí, etcétera. Eso se ofreció en su momento. En el gobierno anterior, sencillamente no hubo ninguna respuesta. Ahora yo creo que la respuesta ha sido en la creación de esta Secretaría Técnica, que yo creo que sí que va a funcionar, y el sector privado, lo que sí estoy seguro es que el sector privado está mucho más que dispuesto a colaborar con el gobierno en la logística de la vacunación. Eso con toda seguridad, y estoy seguro, no estoy seguro, sé que el señor Carlos Neuhaus está en contacto con todos los gremios empresariales para lograr salir lo más rápido posible de la crisis a través de una logística eficiente. Lo que necesitamos ahora son las vacunas. Claro, exactamente. El señor Antonio Prato, quien integra el así llamado Comando Vacuna con nosotros. Gracias, señor Prato, por esta entrevista.